Frida Kahlo ha sido considerada una de las artistas más importantes del arte mexicano a lo largo de los años, desde la década de 1970. Nació en el año de 1907, pero ella decía haber nacido en 1910. Quería sentirse cerca de la Revolución Mexicana, un movimiento social y cultural muy importante para su país. Siendo muy pequeña, sufrió de poliomielitis, lo que le dejó la pierna derecha más delgada que la izquierda. Esto propició que buscara más la compañía de los adultos que de los niños, con quienes no se sentía identificada. Siendo joven, ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria, considerada como una estudiante especial, ya que de una población de 2,000 alumnos, solo 25 eran mujeres. También durante esa etapa sufrió el accidente que la llevó a convertirse en pintora. Un día en el que viajaba en un camión, este chocó con un tranvía, lo que le dejó severas lesiones en todo su cuerpo. Postrada por largas temporadas en su cama de su casa y del hospital, tomó la pintura como una distracción. Hay que recordar que su primer acercamiento al arte había sido a través de su padre, Guillermo Kahlo, quien tenía como profesión el ser fotógrafo. A través de su lente, Frida tuvo un acercamiento a distintas escenas de la Ciudad de México y de la República Nacional. Poco tiempo después, Frida conoce a Diego Rivera, quien en ese entonces se encontraba pintando su primer mural en el anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Preparatoria. Frida era una de las muchas estudiantes que solía hacerle bromas a Diego Rivera. Habiendo pintado sus primeros cuadros, se acerca a Diego Rivera para pedirle una opinión acerca de su arte. Rivera se convierte entonces en su maestro, su amigo y más tarde su esposo. Contraen matrimonio en 1929 y a partir de este momento se van a convertir en una de las parejas más emblemáticas del arte nacional. Realizó distintas exposiciones individuales, pero solo tuvo la suerte de contar con una exposición individual poco antes de fallecer. También poco antes de fallecer le fue amputada su pierna derecha, lo cual la sumió en una terrible depresión, pero le llevó a pintar algunos de sus cuadros más emotivos. Los invito para que conozcamos dos de las obras más emblemáticas de esta artista mexicana. Varios son los críticos de arte que coinciden en que son 3 los temas que predominan en la obra de Frida. Uno de ellos, los retratos, el segundo, las naturalezas muertas y el tercero, los autorretratos, como este que tengo a la derecha. Se titula La columna rota, una obra de 1944 realizada cuando Frida contaba con 37 años de edad. En él
Se pueden apreciar las secuelas no solo del accidente que había sufrido siendo una jovencita, sino también todas las operaciones y los malestares físicos que tuvo que experimentar a lo largo de su vida. Su cuerpo se muestra desnudo, rodeado por un corset de metal y de cuero, como aquellos que solía usar con tanta frecuencia para mitigar los dolores que frecuentemente experimentaba. Su cuerpo está en un proceso de destrucción. Al centro se abre su pecho y nos muestra su columna vertebral, solo que no la vemos. En su lugar está una columna de una construcción clásica, una columna jónica. El cuerpo aparece rodeado de clavos y tachuelas, los más grandes situados a la altura de la tercera y cuarta vértebras lumbares y uno de ellos en el seno izquierdo, haciendo alusión a un dolor no físico, sino más bien anímico. Se refiere a las muchas infidelidades de Diego Rivera. Alguna vez un periodista le preguntó que por qué se autorretrataba tanto, y ella contestó que era porque ella era el tema que mejor conocía. Hacia atrás vemos un paisaje fragmentado y craquelado. No hay vegetación. Sin embargo, para Frida representaba la esperanza, porque lo ha pintado de verde. El verde que dentro de su simbología la vinculaba con Alemania, el país de donde había venido su padre hacia México. El paisaje se divide del cielo con un mar embravecido. Pequeñas olas se pueden apreciar en esta pintura. La parte inferior del cuerpo de Frida aparece cubierta con una sábana blanca. Originalmente ella se había pintado completamente desnuda, pero cuando uno de sus amigos lo vio, le dijo que esto podía distraer al espectador de su verdadero propósito, que era mostrar su columna fragmentada. Ella decidió pintar esta sábana haciendo alusión un poco a la sábana santa, la sábana que envolvió alguna vez a Cristo. Otra de las obras emblemáticas de Frida es esta que vemos aquí, el autorretrato con Changuito. Es una obra que nos permite conocer distintos aspectos de la pintora, no solamente desde el punto de vista artístico, sino también en lo personal. La vemos vestida con una indumentaria mexicana, un rebozo, su cabello trenzado como las antiguas indias mexicanas. Se dice que Frida definió esta personalidad a partir de su matrimonio con Diego Rivera, pues él era un gran admirador de los pueblos mexicanos. Sin embargo, también se dice que probablemente Frida adoptó esta indumentaria para ocultar los problemas físicos que le había dejado la poliomielitis que había sufrido a los 6 años y el accidente que había sufrido en 1925. Lo cierto es que Frida convirtió de esta indumentaria una manera muy propia de vestir. Combinó distintos bordados y tejidos mexicanos con telas que a veces compraba de importación. Además, también podemos encontrar a varias de sus mascotas, como el perro Xoloitzcuintle, llamado el señor Xolotl, y su chango o mono araña favorito, Fulang Chang. Frida no pudo tener hijos, y se dice que todo este cariño y este amor materno que no pudo darle a esos hijos, lo depositó en muchas de sus mascotas que la acompañaban en su casa azul de Coyoacán. Diego Rivera también está presente en esta obra, y lo está a través de la pieza prehispánica que se nota al fondo. Diego Rivera era un gran admirador de los pueblos mesoamericanos, poseía una colección muy grande de arte prehispánico, y este va a aparecer no solamente en la obra de Frida Kahlo, sino también en algunas de las obras de Diego Rivera. La técnica artística es otro de los elementos que vale la pena mencionar, una pincelada pequeña y minuciosa, aprendida de aquellos años en los que Frida ayudaba a su padre, Guillermo Kahlo, a retocar las fotografías que a veces tomaba de familias mexicanas o de vistas de la ciudad.
Los invitamos a visitar el Museo Dolores Olmedo y que conozcan más de las colecciones de Diego Rivera y Frida Kahlo y de todos los artistas que aquí se albergan.